En el verso 25 vamos a leer la palabra del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso 25. Dice así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén, amén a la palabra del Señor. Siempre cuando hemos leído esta porción de la palabra de Dios y este capítulo célebre, memorable, que más allá de ser una enseñanza tan profunda, hermanos, y reveladora, ¿quién de nosotros no la ha leído, no la conoce de memoria, no se la ha enseñado a sus hijos? Es una joya literaria, hermanos, que aún en el mundo secular se la valora como, hermanos, una enseñanza tan profunda de la realidad de la vida del hombre que se aparta de Dios. Creo que el Señor Jesús mostraba una realidad en la vida del hijo menor, haciéndonos entender las consecuencias de la persona que decide darle la espalda a Dios. Y este hijo, que conocemos la historia, que se lleva los bienes que no ganó, que tampoco él lo valora en ese momento, que se va a la provincia apartada y vive una vida inmoral, perdida, que atrapado por las luces de todo lo que significaba para él alejarse de la casa del Padre y tener su independencia y vivir lejos de la autoridad y de las leyes que en la casa había, muy poco duró esa ilusión porque las luces se apagaron para descubrir, hermanos, que todo aquello era una ilusión, un encanto, que todo aquello era simplemente un espejismo, como lo es, hermanos, todas aquellas cosas que nos brindan cuando nos quieren alejar de la verdadera luz en busca de la verdadera satisfacción, hermanos, y de la plenitud de nuestras vidas que solamente se encuentra en Dios. Simplemente reflexionaba esta semana para mi vida, primeramente, para mi vida, y para compartirlos con ustedes en esta mañana, de una palabra tan conocida, pero que siempre le hemos puesto un énfasis precisamente en el hijo menor, porque es lo que más resalta a la vista. Es donde uno puede ver esa vida que es visible, donde de alguna manera, hermanos, vive esa vida alejada del Padre, y esa vida alejada del Padre trae consecuencias que son evidentes en su vida, porque va a vivir a un lugar donde él busca contención y le dan el peor de los trabajos que él pudiera ejercer en su vida. Necesita ser alimentado, sin embargo, no puede alimentarse y sufre, podríamos decir en esta mañana, de una forma integral, porque no solamente sufre del hambre en su vida física, sino que sufre el desamparo, sufre el dolor de haberse apartado del lugar donde tenía el cobijo, donde tenía la contención, donde tenía el consejo, pero él experimentó caer en lo más bajo de la vida. Pero nunca quizás hemos meditado en el hijo mayor. Siempre hemos puesto el énfasis en el hijo menor, pero en esta mañana yo quiero que juntos podamos reflexionar en aquel que se quedó en la casa, en aquel que no
provocó una crisis familiar, en aquel que no vivió una vida inmoral, en aquel que de alguna manera era el hijo ejemplar, que era el hijo que de alguna manera se veía intachable, el hijo que cualquiera de nosotros como padre estaría orgulloso. Pero todo cambió hasta que abrió la boca. Y abrió la boca cuando su hermano regresa y escucha de lejos música y danzas. Y le pregunta a uno de sus criados qué era lo que estaba aconteciendo. Y el criado le responde que era su hermano que había vuelto y el padre hizo una celebración por haberlo recibido sano y salvo. Y cuando el hijo abre la boca, nosotros podemos ver lo que hay en su corazón, lo que hay en lo profundo de su ser. Las raíces que alimentan su alma y sus emociones, sus sentimientos. Porque va a acusar a su padre diciéndole: viene este que ha malgastado todos los bienes, que lo ha desperdiciado, vivida perdidamente con rameras, y has matado el becerro gordo, el mejor animal, que está reservado para acontecimientos especiales. Has hecho una celebración por este tu hijo, que te ha pagado mal por bien. Y a mí, que no te he desobedecido jamás, ni siquiera me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Está acusando al padre de avaro, está acusando al padre de mezquino, está acusando al padre de hacer diferencias. Pero el padre lo hace reaccionar muy simplemente y con el sentido común, diciéndole: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que es mío también es tuyo. Como diciéndole, simplemente si lo querías, tendrías que haberlo tomado. Jesús dijo una gran verdad, que de la abundancia del corazón habla la boca, y que el hombre de su buen tesoro saca cosas buenas y del mal tesoro también saca cosas malas. ¿Qué pasaba con este hijo que estaba en la casa, que era obediente, que iba todos los domingos al culto, que sabía las canciones de la iglesia, que el perfil espiritual de esta persona era alguien intachable, pero sin embargo cuando abre su boca deja ver lo que hay en lo profundo de su corazón? Y lo que quiero compartir simplemente en esta mañana, para todos los que estamos en esta mañana en la casa del Padre y que tenemos el privilegio de vivir, hermanos, donde los recursos son abundantes, son suficientes, y donde el Padre nos da todo sin medidas. De que muchas veces, hermanos, hay cuestiones del corazón de las cuales nos tenemos que cuidar. Porque ninguno de nosotros estamos inmunes a ser contaminados en nuestras raíces profundas. Esas raíces que no se ven, pero que están ocultas en lo profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, que sean contaminados con algo que se llama resentimiento. El resentimiento. Que es ese dolor perpetuo que no admite curación, que no admite ser sanado, sino que se va potenciando día a día, que tiñe la vida, que tiñe las emociones, no solamente nuestras, sino también de los que están a nuestro lado. Salomón decía que la raíz de lo justo produce su fruto. Y las raíces, hermanos, dentro de nosotros son algo que no se ven, que están ocultas. Pero sí podemos notar el follaje, sí podemos darnos cuenta por el fruto. Jesús dijo una gran verdad: por sus frutos conoceréis. Porque el árbol malo no puede dar fruto bueno, ni el árbol bueno puede dar fruto malo,
pues la esencia de lo que alimenta la raíz es lo que cada uno de nosotros individualmente, hermanos, producimos. Este hijo que vivía con todo a su disposición, que tenía todos los recursos para ser feliz y para estar satisfecho, no lo era. El otro estaba pasado de hambre, angustiado, sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones, pero este que vivía en la casa tampoco era satisfecho, ni estaba contento, ¿se da cuenta? El que se fue de la casa no era feliz y el que estaba dentro de la casa tampoco lo era. Y eso es lo paradójico, eso es lo trágico, de que uno puede pensar normalmente que una persona que está viviendo y le ha dado la espalda al Señor, es lógico como consecuencia de ese vivir separado de Dios sufra esas consecuencias de insatisfacción, de una vida de crítica, quejumbroso, quisquilloso, resentido. Pero uno no puede esperar de alguien que está en la casa del Padre, hermanos, que tenga los mismos síntomas de una vida crítica, de una vida quejosa, de una vida quisquillosa, de una vida resentida. Pero la realidad de lo que nos dice el Señor es que puede pasar. Y la realidad misma muchas veces de la circunstancia y de la convivencia entre nosotros nos dice que en medio de nosotros puede haber gente que esté con este síntoma, insatisfecha en la casa del Padre, que esté dolida, que esté resentida, que tenga ese dolor en su corazón, que en su apariencia externa pueda demostrar una cosa, pero en lo profundo de su corazón, en sus raíces, haya una enfermedad. Moisés va a dar la segunda ley en Deuteronomio. El anciano de 120 años se está despidiendo y va a repetir la ley de una forma práctica y le va a decir, con un marcado énfasis al pueblo, diciéndole: guardaos, que no haya hombre, mujer ni tribu que se aparte del Señor nuestro Dios, que sirva a otros dioses y que su corazón se llene de hiel y de amargura. De hiel o de amargura. Parece ser, hermanos, que el resentimiento, que la amargura es un síntoma espiritual de todos los tiempos. Y nosotros, viviendo en el tiempo, no estamos exentos muchas veces de recibir esta clase de síntomas o de enfermedad en nuestra vida espiritual. De estar resentidos, de estar amargados, de estar quejosos, de criticar todo, de no estar satisfechos. Ahora, cuando uno piensa en estas cosas, el apóstol San Pablo le decía a los colosenses: ustedes que han creído en el Señor y que se están afirmando y arraigando en la fe, establecidos en Cristo, tengan por cierto que la consecuencia de estar arraigados en el Señor, traerá en sus vidas un espíritu de gratitud y de contentamiento. Si en mi corazón el buen tesoro es Jesús, es Jesús, hermanos, esa raíz que va a estar arraigada en Cristo va a dar como resultado frutos de gratitud. Por algo David reclamaba a su alma diciendo: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendiga mi ser todo su santo nombre. David se autorreclamaba así porque sabía, hermanos, que la gratitud tiene enemigos. Que si nosotros perdemos ese corazón agradecido, ese corazón de reconocer a Dios, que en Dios todo lo poseemos, que en Dios todo lo tenemos, que en el Señor nada nos falta, hermanos, entonces vamos a reflejar una vida de satisfacción y de contentamiento. Pero ¿cuánta gente quejosa hoy?
¿Ha escuchado usted? Y el quejoso no solamente está amargado él, sino que amarga su contorno. Simplemente para terminar con esto, hermanos. Siempre hemos lapidado al hijo menor, el pecador, el que gastó la herencia, viviendo con rameras. Pero él hizo un ejercicio, hermanos, que no hizo el hermano mayor. Porque nos cierra la parábola del hijo menor, cierra su caso. Él hizo una elaboración de su vida espiritual, una reflexión profunda que todos nosotros debemos hacer a diario. ¿Sabe por qué, amados? Porque motivos para amargarnos tenemos todos, ¿sí o no? Siempre hay ingratitud, siempre hay deslealtad, siempre hay crítica, siempre hay comentarios negativos, siempre hay acusaciones. Si nosotros nos tomamos por esto, es natural que todos estemos amargados, resentidos, quejosos, criticones. Es un estado normal porque el ambiente donde muchas veces nos movemos no es saludable. Pero el hijo menor hizo un análisis de su vida y llegó a la conclusión, hermanos, de hacer ese clip diciendo: en la casa de mi padre cuántos jornaleros hay y aquí yo me estoy muriendo de hambre. El hijo vuelve a la casa, el padre lo recibe, hace fiesta, lo reivindica en su posición de hijo. Pero cuando cuenta la historia del hijo mayor, el padre sale de la fiesta, va donde el hijo mayor, y fíjese en este detalle que la parábola no termina diciendo si el hijo entró o no entró. Es como que el Señor pone un énfasis, hermanos, allí, no concluyendo la reacción del hijo mayor y la deja a nuestra imaginación, a nuestro criterio, quizás para nuestro propio análisis, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Se habrá ido por otro camino el hijo mayor? ¿Habrá quedado en el campo? ¿Habrá entrado? No lo sabemos porque la Biblia no lo dice. ¿Qué piensa usted que habrá hecho el hijo mayor? ¿Qué habrá hecho, Ale? Él dice que se queda por la herencia, que era el hijo mayor. Totalmente. Pero hay un margen que nos deja la duda. ¿Habrá entrado? No quiero armar un debate teológico. Pero quizás la pregunta nos vale a nosotros en esta noche. Y es algo que yo lucho, hermanos, todos los días. El pastor está predicando por mí. No, estoy predicando por mí. Todos los días hay cosas nocivas que quieren envenenar mis raíces para convertirme en un resentido, un amargado. Pero está en el proceso que uno haga, hermanos, de reflexión como la hizo el hijo menor, de pararnos y mirar hacia adentro, hacia ese mundo, hermanos, que muchas veces no podemos evitar lo que pasa afuera, no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar lo que pasa acá adentro. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y déjeme ir más profundo, amados, que más importante que un cargo, que una responsabilidad, que un puesto de honor, ya sea en la jerarquía que sea, es tener una vida saludable dentro de nuestro corazón. Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Y no simplemente en un tiempo futuro, sino que yo veo a Dios en un tiempo presente, hermanos, cuando guardo mi corazón de todas aquellas cosas que me quieren producir malestar.
Todos nosotros que estamos en la casa del Padre y que tenemos en abundancia y que todo lo que es del Padre es nuestro también, nos invita a vivir una vida plena, plena de gratitud, de agradecimiento. No nos podemos quedar fuera de la fiesta, fuera de la celebración, fuera de lo que Dios quiere hacer con nosotros como familia. Y si hay algo, hermanos, que ahuyenta la alegría, la felicidad y la paz, es precisamente la amargura. El libro de Hebreos nos dice: tengan cuidado, no sea que alguno, dejando de alcanzar la gracia de Dios, brote una raíz de amargura y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura es nociva, es como la hiel. Usted cuando va a carnear un animal en el campo tiene que tener mucho cuidado al vaciar todos los intestinos, porque si usted corta la hiel, echa a perder toda la carne, porque la hiel se desparrama tan rápidamente, hermanos, que contamina todo. Así que la reflexión para esta semana es que nosotros tenemos que hacer este proceso de mirarnos hacia adentro y no permitir que ningún resentimiento, hermanos, contamine mi corazón. Que alguien, cuando se acerque a mí, reciba el don del Señor, que reciba la paz, que reciba la gracia, que reciba una palabra de estímulo. ¿Cómo estamos hablando? Pregúntale a tu lado, al que está a tu lado, ¿cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos hablando? Bien. Es importante, hermanos, porque de nuestro tesoro, de lo que hay en nuestro tesoro, lo que tenemos aquí como tesoro lo vamos a exteriorizar. Y la Biblia nos advierte de esto. Hay muchas enfermedades que se previenen, hermanos, nosotros podemos anticiparnos a ellas simplemente con hacer un chequeo, ¿sí? Y si para nosotros es tan importante, hermanos, la salud física, la salud bucal, ¿por qué no hacer un chequeo espiritual y revisar lo profundo de nuestro corazón? Las motivaciones, nuestros deseos. Quizá hay gente dolida en esta mañana, hay gente resentida, hay gente quizás que está amargada, y no lo digo con desprecio, hermanos, lo digo con mucho respeto. Pero es mi obligación en esta mañana decirle estas cosas, de que no es posible estar en la casa del Padre y vivir insatisfechos. El Señor nos ha llamado a una vida plena. Es entendible de los que están afuera, están apartados, que vivan así, pero no es entendible que nosotros que estamos aquí adentro nos rehusemos a entrar. Nos ponemos de pie en esta mañana. Quiero que hagamos algo en esta mañana como familia, que nos juntemos y que oremos por la salud espiritual nuestra, como personas, como matrimonio, como familia y como iglesia. ¿Les parece? ¿Es importante o no? Cuidémonos de todo virus. Cuidémonos del resentimiento, cuidémonos de la amargura. Sí. Bueno, oramos ahora. Sí. Júntense, hermanos. Somos familia. Esto es importante. Esto es